Buenas, mi nombre es Abel López y soy especialista en riesgos naturales y miembro del grupo de investigación Georriesgos perteneciente a la Universidad de La Laguna. Y voy a explicarles una de las principales amenazas geomorfológicas, los movimientos de ladera. Para ello veremos una introducción donde trataremos las diferencias entre las amenazas geológicas y geomorfológicas. Definiremos qué es un movimiento de ladera y los factores que intervienen en estos procesos. Estudiaremos las principales clasificaciones, las principales tipologías vinculadas a los propios movimientos de ladera y finalmente analizaremos dos de los peores movimientos de laderas acontecidos en el siglo XX y XXI. El primer aspecto a tratar es saber diferenciar entre las amenazas geológicas y geomorfológicas. Las amenazas geológicas son aquellas que tienen que ver con la geodinámica interna del planeta, tales como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas. Por el contrario, las geomorfológicas son aquellas que tienen que ver con las formas de relieve. Por lo tanto, no están directamente ligadas a las estructuras internas del planeta, siendo la erosión y los movimientos de ladera los máximos exponentes de las amenazas geomorfológicas. Existen múltiples definiciones de qué es un movimiento de ladera, desde las propuestas por Barnes o Cruden hasta la propuesta por Corominas en el año 2006, que define un movimiento de ladera como un desplazamiento de una masa de rocas o tierras hacia el exterior de la misma y con un componente descendente inducida por la acción de la gravedad. En el desencadenamiento de un movimiento de la ladera intervienen cuantiosos factores, tanto naturales como vinculados a la acción del hombre. Referentes a los factores de inestabilidad, una de las clasificaciones más sencillas y empleadas es la de Francisco Ayala, que diferencia entre factores condicionantes y factores desencadenantes. Los factores condicionantes son aquellos que evolucionan lentamente en el tiempo, tales como el relieve, el clima, mientras que los desencadenantes varían mucho más rápido, incluso instantáneamente, como puede ser un seísmo o terremoto. Los movimientos de ladera son una amenaza muy infravalorada, sin embargo tienen una gran importancia. A modo de referencia, en los Estados Unidos causan entre 25 y 50 víctimas mortales al año y unas pérdidas de más de 300 millones de dólares. No obstante, muchas estadísticas referentes a este tipo de procesos presentan grandes déficits debido a que se suelen computar como daños vinculados a terremotos o daños vinculados a inundaciones. Por todo ello, cada vez es más necesario investigaciones detalladas de esta amenaza, debido a que es un riesgo en aumento. Esto último se debe a factores como el aumento de la población, la expansión de las áreas urbanas o la deforestación. Definir una clasificación acertada es complejo, puesto que los movimientos de ladera están ligados a un gran número de factores. Muchas son las clasificaciones que existen en movimientos de ladera. Las más utilizadas son las de Barnes, Hutchinson y Epoch. Todas ellas se fundamentan en el tipo de movimiento y los aspectos cinemáticos como los elementos clave. La clasificación de Barnes, que pueden ver en la pantalla, es una de las más utilizadas y extendidas. Consideró el tipo de material, la velocidad y tipo de movimiento y el contenido en agua. Barnes establece 5 tipos de movimientos básicos: desprendimiento, vuelco, deslizamiento, expansiones laterales y flujo. También establece una tipología denominada movimientos complejos, resultante de la combinación de los movimientos antes citados. Respecto al tipo de material, divide en sustrato o roca, derrubios y tierra. La virtud de esta clasificación reside en su fácil comprensión y aplicación. Respecto a las tipologías, veremos las 4 fundamentales vinculadas a los movimientos de ladera. En primer lugar, tenemos las caídas o desprendimientos, que consisten en la caída libre de bloques, cantos o gravas, en los cuales la caída del material se produce fragmento a fragmento. Por vuelcos entendemos la rotación hacia el exterior de una masa de rocas, derrubios o suelos sobre un pivote o bisagra en la ladera. Los deslizamientos consisten en el movimiento del material a lo largo de una superficie o plano de corte reconocible, también denominado plano de cizalla. Los propios deslizamientos se pueden clasificar en rotacionales y translacionales. Uno de los fenómenos que con más frecuencia se dan son los flujos. De forma muy sintética, consisten en un movimiento en el cual las partículas del material viajan separadas dentro de la masa que se mueve. En función de los materiales se pueden clasificar en debris flow, mud flow y sand flow. Finalmente, veremos algunos de los ejemplos más significativos de movimientos de laderas acontecidos en el siglo XX y XXI. Los dos primeros de ellos corresponden a la región de Gansu, en China. En 1920 se produjeron una serie de movimientos de ladera, fundamentalmente deslizamientos asociados a un sismo de magnitud 8.5 que perduró en el tiempo durante aproximadamente 10 minutos. Este sismo causó más de 100.000 fallecidos. En 1983, en esta misma región, las intensas lluvias facilitaron el desencadenamiento de un enorme flujo que pueden ver en la imagen de la izquierda, que causó 237 muertos.
Sin embargo, uno de los deslizamientos más importantes que se han ocasionado en las últimas décadas es el de Yigón, en el Tíbet, producido en el año 2000 a consecuencia del deshielo de las montañas, afectando a más de medio millón de personas y ocasionando 109 víctimas mortales. En la siguiente secuencia de imágenes de satélite pueden observar el antes, el día en el cual se produjo el deslizamiento y la evolución del sector aproximadamente un año después. Muchas gracias por su atención y cualquier duda que tengan pueden dirigirse a la dirección de correo que ven en pantalla.